13 y 9 años. Bueno, bienvenidas a todas. Cualquier duda que tengan durante toda esta plática, les comparto. Está Araceli, que está como mi embajadora de marca. Ella es de Oaxaca. Y está Ina, que es de Oaxaca. ¿Sí, verdad? No, de Veracruz. De Veracruz. Entonces están las dos para que cualquier duda en el chat, ellas les van a ir contestando. ¿Bien? Yo les doy la bienvenida. Mi nombre es Carla Doncel. Soy psicóloga, fundadora de Centro Integral ME. Llevo más de 8 años de experiencia con niños, adolescentes, y en los últimos años me he enfocado mucho en los adultos, en las mujeres como tú. Bien, ¿por qué hice esta plática? O bien dicho, ¿para qué hice esta plática? Nos llegan muchos casos de pequeños, y más después de la pandemia, con ansiedad, con depresión, con bulimia, con drogas, adolescentes de 14 años. Ahorita nos llegó un chiquito, digo chiquito porque para mí un niño de 14 años, aunque es un niño, ya consumiendo drogas. Entonces, es de suma importancia estos temas y es por eso que hoy lo traigo para ustedes. ¿Y con qué vamos a iniciar el día de hoy? Quiero que iniciemos el día de hoy identificando que nuestra vida se divide en 3 septenios, ¿bien? La vida humana, el desarrollo humano se divide en 3 septenios. ¿A qué me refiero con esto? De los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. Nuevamente, la vida humana de aprendizaje, de desarrollo y la etapa que se acompaña durante todo este crecimiento es en 3 septenios. De los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. Entonces, voy a tocar un poquito el primer septenio, que es de los 0 a los 7, para que tú puedas tener una visión más clara de algo pre. Normalmente, yo impartía talleres para todos los chiquitos, para todos los adolescentes, antes de que creciéramos afortunadamente más, y ahorita está nuestro equipo de psicólogas. Pero normalmente lo que pasaba es que trabajar con adolescentes es un reto, pero a mí me encantaba, porque los talleres están diseñados para que ellos sanen sin la necesidad de yo enterarme de todo el contexto. Porque muchas veces el adolescente se cierra, no quiero compartirte, pero sí trabajo y tengo esa transformación. A medida que yo fui trabajando con niños, primero empecé con talleres con niños, me di cuenta de la gran necesidad de un acompañamiento adecuado en la infancia. Posteriormente me llegaban adolescentes y los papás me decían, es que tiene este problema de conducta, es que no hace caso, no es ordenado, no le importa la escuela, me falta respeto, no gestiona sus emociones, tiene ansiedad, tiene depresión. Y llegaban los adolescentes a taller, o llegan los adolescentes a taller cuando yo los tengo, y llegan apáticos, preocupados, enojados. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es con lo que yo siempre inicio con los adolescentes en mis talleres, y es con lo que quiero iniciar contigo como papá. Y es lo que les digo, tu problema o el conflicto no está en tu adolescencia. Nuevamente, tu conflicto no está en tu adolescencia, sino el conflicto es resultado de la acumulación de todo lo que viviste en tus primeros años de vida. Bien, nuevamente, papá y mamá, el conflicto no es la adolescencia de tu hijo, no porque él sea un adolescente tiene estas conductas, no porque él sea un adolescente tiene depresión, ansiedad y todos los adolescentes viven así, no. La adolescencia es un cambio muy importante para los pequeños, pero que la adolescencia se vuelva más difícil es por todos los factores emocionales y sociales que no sanaron entre los 0 y los 12 años. Entonces viene una acumulación de sucesos que los afectaron emocionalmente, que no han sido trabajados, y entonces en la adolescencia con todo este cambio detonan y el adolescente no sabe ni por dónde anda. Cuando yo le digo esto a los adolescentes, ellos entran en una tranquilidad absoluta porque saben que no voy a llegar a cuestionar su adolescencia, porque saben que no va a llegar Carla a preguntarles, a ver, ¿qué haces a los 14? ¿Por qué no tienes tu cama? ¿Deberías de tener tu cama? ¿Deberías de ayudar a tu mamá? No. Ellos lo que están teniendo es una necesidad de ser escuchados, una necesidad de ser comprendidos, y ni siquiera ellos saben por qué se sienten así.
Hace ratito subimos una imagen en Facebook que decía, si tú supieras las heridas de la infancia que tiene arrastrando tu hijo adolescente, serías más empático para acompañarlo en esta etapa. Y es por eso que hoy les voy a compartir esta información sobre las heridas, ¿bien? Ahora, les comentaba que se divide en septenios. El primero es de los 0 a los 7 años, donde todo en esa etapa es una vida, la vida es buena, todo es bonito, ¿bien? Todo es lindo, todo es bueno, no hay maldad. En esta etapa se encarga de desarrollarse el cuerpo físico. Todo el cuerpo físico del pequeño se desarrolla. Y aquí termina su metamorfosis, donde se forma todo el cuerpo, donde se le caen los primeros dientes, ¿bien? Cuando se empieza el pequeño a caer los dientes, es cuando este pequeño ya está listo para ir al colegio y tener procesos de aprendizaje. Lamentablemente hay un gran error. ¿Qué es lo que está pasando? Están escolarizando a los niños antes de los 6 años para que aprendan. Bien, los están enseñando en el kinder a leer, matemáticas, toda esta área de aprendizaje donde su cerebro aún no está apto para aprender esto. Si tú tienes a un pequeño o analiza a tu hijo adolescente en esta etapa, si a los 5 años, 4 años empiezas a perseguirlo para que lea o para que aprenda información que no es adecuada para su edad, debes de comprender que cada etapa tiene su proceso. Bien, hay pequeñitos que son muy buenos para las matemáticas, que son muy buenos y aprenden a leer solos, pero ya es un don nato, o sea, ya es algo que lo traen naturalmente y lo hacen sin necesidad de que alguien les enseñe. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Les enseñan a leer matemáticas, los están sobreestimulando en esa edad. Antes de los 6 años los están sobreestimulando. Y esto no les va a servir para nada. Están violentando su desarrollo. Por eso muchos chiquitos cuando empiezan a leer, cuando empiezan a estudiar, a forzar que estudien matemáticas tan pequeños, ¿qué es lo que pasa en la vida adulta después de que termina la prepa, la universidad? Ya no quieren saber nada, de estudiar, de leer un libro, porque descubrieron que eso no es bueno, porque no fue apto para su edad, ¿bien? En ese momento de los 0 a los 7 años, los chiquitos están en el estado de fantasía, todo es fantasía. Cuando en esta etapa los papis no tienen un acompañamiento adecuado, bien, cuando los papás no tienen un acompañamiento adecuado en esta etapa, ¿qué es lo que surge? Surgen los comportamientos inadecuados. Algo que yo les comento muchísimo a los papás. Me llegan, y lo he visto infinidad de veces, hemos ayudado a más de 5,000 familias. Entonces nos llegan papás a querer cambiar la conducta de un adolescente, de un niño o de ellos mismos, como mujeres. Pero el problema no está en la conducta, porque la conducta es un resultado de un suceso. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay casos donde los adolescentes no se sienten vistos, no se sienten atendidos por los papás, los niños de 6, 7 años, y solamente sienten que mamá o papá los voltean a ver cuando se comportan mal. Y aprenden que solamente si yo me porto mal, voy a tener atención de mis papás. Y entonces mi cerebro automáticamente da más de esto. Es importantísimo, voy a hacer un paréntesis, que identifiques que de los 0 a los 12 años se forman las heridas de la infancia. Y dentro de esas heridas son 5 que son muy importantes. Y quiero que tú identifiques con cada pequeño, con cada hijo que tengas, cuál de ellas crees que vivió. Y las vayas anotando en tu libretito. Está la herida de abandono, si eres mamá soltera, si papá falleció, si trabajaban demasiado y lo dejaban en cuidados con alguien. Ahorita ustedes se pueden dar cuenta de eso porque sus adolescentes de 14 años ya se les empieza a formar el cuerpo. Normalmente han visto personas que son delgadas y que tienen la espalda encorvada, las pompis hacia adentro y el vientre hacia atrás, hacia afuera. Es porque tienen muy marcada la herida de abandono. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viven herida de abandono?
En la infancia viven la herida de abandono. Estas heridas que te voy a mencionar, que son 5, van a afectar la vida adulta de las personas. Se forman en la infancia, pero van a afectar tu vida adulta. Bien, entonces cuando tienes herida de abandono, tu cerebro forma un recuerdo central que dice, esto me va a doler, esto ya me dolió, sufrí mucho el abandono de mamá, sufrí mucho el abandono de papá, quiero evitarlo y entonces muchas veces por eso te quedas en relaciones tóxicas y creas dependencia. En lo laboral, en lo social, en lo emocional, ¿bien? Esta es la herida de abandono. Si tú eres mamá soltera, si te divorciaste y no ves a su papá, si papá o mamá fueron por los cigarros y nunca regresaron, es muy seguro que se haya formado la herida de abandono. ¿Bien? Entonces, en esta parte, los chicos van a empezar a buscar esa forma de estar en una relación que no les haga bien. Ahora, después está la herida de rechazo. La herida de rechazo es la parte cuando yo no te quería, papá no te quería, queríamos un niño y nació una niña, viceversa. Toda esta parte de no me sentía bien contigo, yo te rechazaba, tu papá te rechazaba, la familia de tu papá te rechazaba, los compañeros. Es importante que identifiques que estas heridas se forman primero por papás, posteriormente por profesores y como tercer lugar por maestros y amiguitos. Si les hacían bullying, lo alejaban, no querían jugar con él, ahí viene la herida de rechazo, ¿bien? Cuando tienes la herida de rechazo, incluso vas a estar identificando cuáles tienes tú. Cuando tienes la herida de rechazo, las emociones con las que vives en tu vida adulta es miedo y te la pasas huyendo de. Huyes del compromiso, huyes de las responsabilidades, antes de que me engañen yo engaño, antes de que me corran yo renuncio, antes de que me digan que no soy buena para una carrera, mejor la dejo a la mitad, bien, antes de que pase algo, mejor yo salgo corriendo. Y todo el tiempo estas personas en la vida adulta se descalifican. Por más que hagan cosas, nunca serán suficientes, ni para ellas ni para los demás. Bien, esa es la segunda herida, vamos, abandono y rechazo. La tercera herida, que es la herida de humillación. Aquí es donde si tú, papá, abuelitos, escuela, etiquetaban a su hijo. Me ha pasado que de repente llega alguna mamá, papá con su adolescente y preguntas, ¿cómo va tu hijo? Y enfrente de tu hijo dice, pues es insoportable. Eso es herida de humillación. Porque estás evidenciando ante otros la conducta de tu hijo. Eso es humillación. Si llegas con tu familia y dices, ay, es que no me hace caso, es insoportable, ya no sé qué hacer, eso es humillación. Si le gritas en frente de los demás es humillación. Si cuando era un chiquillo le pegabas sin importar quién viera, es humillación. Si lo comparabas o lo comparas y dices, es que uno lo hace mejor que el otro, es humillación. Porque no eres como tu hermano es más tranquilo. No soy como mi hermano porque somos completamente diferentes, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferente carácter y somos completamente diferentes. No tenemos por qué ser los mismos aunque seamos hermanos. Bien, entonces en la herida de humillación, ¿qué es lo que pasa? La conducta es de yo me avergüenzo, me la paso escondida, por más talentosa, talentoso que sea, no salgo a la luz porque si me humillan, porque tantas veces me dijeron que no soy bueno para tantas cosas, tantas veces me pisotearon que mejor me quedo detrás en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en todos los aspectos. Esa es la tercera herida, mamá, papá. La cuarta herida es la de injusticia, ¿bien? Si aquí podríamos meter un poquito la parte también, si hubo tocamiento en la infancia, si le prometías constantemente cosas a tu hijo y nunca cumplías. Me toca casos de niños. Yo sé que si eres mamá y quizás viviste algo parecido, viviste algo parecido de su papá siempre queda que lo va a venir a ver, que lo va a venir a ver, que lo va a venir a ver, y nunca viene, no llega. Nos divorciamos y no llega, y por más que le dice a mi hijo que va a ir a verlo, que ahora sí en su cumpleaños no cumple. Eso es una injusticia. Es algo injusto, porque yo no y mis compañeritos sí. Porque yo no tengo un papá y los demás sí. Porque a mí me pegas y a mi hermano no.
Bien, esa es la herida de injusticia. Entonces ahí las personas en la vida adulta se vuelven perfeccionistas, bien, y demasiado rígidas. Y la herida de traición, que es la última, en esta herida es lo mismo. Cuando son adultos, cuando los traicionan de pequeños, sean papás, compañeros, profesores, cuando los traicionan de pequeños, ¿qué es lo que hacen? En la vida adulta se vuelven demasiado controladores. Solo confían en ellos mismos, pero su conducta es de mírame, yo soy el centro de atención. Conocen personas adultas que no confían en nadie más, no saben crecer su negocio porque no pueden delegar de los demás, pero llega y todos voltean a ver porque no habla nadie más que yo. Bueno, entonces ya puedes saber que puede que tenga ahí la herida de traición. Estas 5 heridas se forman en la infancia, ¿bien? Entonces, estas 5 heridas lastiman. Ahora, de estas 5 heridas que se forman en la infancia, quiero que tú identifiques cuál puede tener tu hijo, cuál vivió tu hijo. Y vámonos ahora sí a la parte importante que vas a empezar a acomodar toda esta información con el segundo septenio, que es el que vamos a hablar el día de hoy, de la mano con las heridas de la infancia. Y el segundo septenio es de los 7 a los 14 años. Ahí todo es fantasía y es creatividad, ¿bien? Entonces, en esa parte de los 7 años, que es cuando el pequeño ya empieza a nivel primaria, todo es fantasía y todo es creatividad. Y esto es como la parte de los 7 a los 14 años, les compartía que la vida humana se desarrolla, o que el ser humano se desarrolla de los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 20. ¿Bien? De los 7 a los 14 es un puente y es el puente más importante que va a sostener el siguiente septenio, y los 3 septenios van a marcar el desarrollo de ti como adulto. Entonces, de los 0 a los 7 y de los 14 a los 21, de los 7 a los 14 es el puentecito que va a marcar tu desarrollo para tu vida adulta. Ahora, algo que es muy importante en este septenio es el ritmo, los ritmos. ¿Quién recuerda que nos enseñaban en la primaria a cantar la tabla? 2 por 2, 4, 4 por 2, 6. Bueno, los ritmos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tu pequeño, los ritmos me refiero a horarios, ¿bien? A que tu hijo tenga horarios en el día. Esos son ritmos. A que tu hijo sepa qué hacer. Si juega y saca los juguetes, que los sepa recoger. Bien, que viva las festividades, Navidad, Semana Santa, el Día de la Madre. Todo esto es muy importante para él, para que pueda vivir los ritmos. Ahora, el ritmo es lo más importante en esta etapa, es de suma importancia los ritmos, porque de esta forma ellos van a empezar a organizarse. ¿Qué es lo que pasa? En esta etapa de los ritmos empiezan los rituales. Te bañas, te lavas los dientes, cenas y te acuestas. Y todos los días hay un horario de dormir, ¿bien? Hay cuentos, juegan, hay toda una orden en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Eso es importantísimo para la pauta de su vida adulta. Bien, si no hay esto en la infancia, en la vida adulta cuesta mucho trabajo y luchamos con eso. No nos podemos levantar temprano, no nos podemos dormir temprano, no podemos seguir horarios, no podemos hacer algo completamente ordenado. Los ritmos en esta etapa generan disciplina y orden. Si tú eres de las mamás que hoy te acuestas a las 10 porque estoy de buenas, mañana a las 8 porque estoy estresada, el jueves y viernes a las 9 porque así lo que quiero yo, hoy comemos acá, báñate si quieres no te bañes, no nos bañamos todos los días, nos bañamos 2 veces a la semana porque si no nos vaya a hacer daño. Entonces, todo este tipo de cosas marcan los ritmos. Hoy si quieres come en la cama, después come en la mesa, después si quieres comemos en la calle. No hay un orden. Aquí hay un problema que yo veo mucho con los adolescentes. Los papás no ayudaron a desarrollar estos ritmos en esta etapa
y quieren que a los 15 años sean unos chicos ordenados por sí solos. Gran error. No inculcaste algo de los 7 a los 14 años y quieres que tu pequeño, tu hijo o adolescente a los 14, 15 sea ordenado por sí solo. No hay congruencia, papá o mamá. Y ya es muy difícil que el chico te haga caso porque él ya formó una ideología, porque él ya formó algo que yo así soy, porque yo vi que durante los últimos años así era lo normal. Veía que mamá a veces se paraba temprano, a veces tarde, papá corría, llegaba a veces a comer, no llegaba a comer, celebrábamos los cumpleaños, íbamos, no íbamos, no había esos ritmos, no había algo constante. Quiero que tú analices como papá y como mamá si durante esos años hubieron esos ritmos en tu hogar con tus hijos. Recuerda, los ritmos generan disciplina y orden. Si tu pequeño tiene 10, todavía tienes tiempo para trabajar los ritmos. Pero ve gradual. Muchas veces no hacía nada o no hay ritmos y de la noche a la mañana quieres que todo sea muy ordenado y te levantes a tal hora, comemos a tal hora, vemos tele. No se puede tan drásticamente, porque ni siquiera nosotros podemos bajar 10 kilos en una semana. ¿Bien? Entonces, esto es de suma importancia. ¿Ven? Para que tú identifiques, mi hijo tuvo ritmos, hubieron horarios durante los 7. Si tiene 10 años, analiza cómo fueron de los 7 a los 10 años. Bien, si tiene 14 años, analiza cómo fueron de los 7 a los 14 años. Pero no pidas que tu hijo a los 15 años, de la noche a la mañana, sea ordenado si no conoció su cerebrito esto. Ahora, es de suma importancia que tú identifiques que todo lo que tu hijo ve, sienta y escuche los primeros años de vida es lo que su cerebro va a tomar como familiar. ¿Bien? Entonces, si ve que mamá y papá no gestionan sus emociones y solamente gritan o se guardan las emociones, su cerebro, porque es un cerebro que va aprendiendo bien por lo que observa, escucha, por imitación también, su cerebro lo que hace es decir, ok, es normal gritar, es normal no gestionar emociones, es normal quedarme callado y guardarme lo que siento. Aunque tú le digas lo contrario, yo puedo decirle a un niñito de 5 años, no tires basura, no tires basura, pero me ve a mí tirando basura. Va a decir, ¿qué pasó? O sea, no comprendo qué me quiere enseñar Carla. Porque me enseña a no tirar basura y ella sí puede tirar basura. ¿Bien? Ahora, cuando pasa esto, tienes que ir gradual y tienes que comprender. Por eso les comentaba, si nosotros supiéramos todo lo que hay detrás de mi hijo adolescente, seríamos más empáticos, porque nosotros fuimos los primeros contactos en su infancia. Bien, ahora, algo que es de suma importancia, perdón, pero de repente voy aceptando a las personas también que entran. Algo que es muy importante, Sina, gracias. Algo que es muy importante en esta parte de la infancia. Lo que nos marca la conducta, lo que nos marca a nosotros muchísimo la infancia, en esta parte de los 7 a los 14 años, es la conducta de las personas que me rodean. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo adolescente discuten, ustedes discuten como él y se ponen a discutir como si tuvieran la misma edad? Levántenme manita, de las poquitas que veo. Ok. Bien. Entonces, ok, María, ya medio te vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, Fabiola, Emilio, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Es importante esto. Las conductas que tenga su entorno lo van a marcar. ¿Bien? Y se va a convertir en una norma de vida. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado como papás. Las expresiones que escuchan, yo sé que ustedes no, pero alguien lo comentó por ahí, de no sirves para nada, nunca aprendes, no haces las cosas bien, eres insoportable, eres necio, no te aguanto, vete con tu papá, ya no te quiero ver, me desesperas.
¿sí? Todas esas frases a tu hijo lo han marcado y muchísimo. No tienes idea de cuánto lo marcan porque yo en sesiones con mujeres adultas de 40, 50, 60 años, las veo llorando por recuerdos de sus papás cuando les decían estas frases. Bien, entonces, que es importante que tú identifiques cuál es la conducta de las personas que rodean a mi hijo adolescente. ¿Quiénes lo rodean? 3 personas, 4 personas, 6 personas. ¿Cuál es la conducta de cada una? ¿Se han dado cuenta, como papás, decimos no te juntes con él porque es mala influencia, ¿verdad? ¿Y nosotros somos buena influencia para nuestros hijos? Bien, ¿qué es lo que pasa con esto que es de suma importancia? Si ellos te ven que comes verduras, que te lavas los dientes, que te gusta estudiar, que cuidas tu cuerpo, que eres independiente, que te respetas, que sabes poner límites, para ello eso es normal y eso lo va a aprender, ¿bien? Y eso va a ser una norma. Pero si es todo lo contrario, también él va a entender eso. Ahora, con esta información, ¿a qué me refiero precisamente? Como eso que te lastima, esas frases que lo lastiman, esas frases que te comentaba de no sabes hacerlo bien, todo echas a perder, los rompen, les hacen un daño muy grande a los chicos, demasiado grande. Y esto es la causa de muchas enfermedades en la vida adulta. Por eso cuando eres adulto, cuando eres una mujer adulta, un hombre adulto, y de chiquito te dijeron que no hacías nada bien, de los 7 a los 14 más que te marcaron, no haces nada bien, ve, eres un desastre, me desesperas, siempre estás de malas, no te entiendo, eres insoportable, ¿bien? Entonces, cuando pasa esto, y en la vida adulta tú te divorcias, tú quieres hacer algo diferente, quieres poner un negocio, quieres iniciar un proyecto, no lo puedes hacer porque recuerdas y tu cerebro te recuerda que nada lo haces bien. ¿Ok? Ahora, cuando tú identificas esto, es de suma importancia. Muchas veces me llegan adolescentes, trabaja en la autoestima, quiero que trabajes en la autoestima. Pero detrás de trabajar en la autoestima, durante 2 años, 5 años, o desde que era pequeño le dijeron que era un inútil, que no sabía hacer las cosas bien, que era mejor su hermano, que todo echaba a perder. ¿Cómo no va a tener baja autoestima? Si la persona en la que más confía, en la que más ama, a la que más ama le decía todas estas frases. Bien, entonces es muy importante que tú identifiques cuáles son las conductas de los demás y de qué manera te estás expresando con tu hijo todos los días. Si tu hijo está en conductas inadecuadas, analiza tú como mamá, ¿qué le dices? ¿Siempre es lo mismo? ¿No te aguanto? Bien, eso es de suma importancia. Ahora, de los 9 a los 11 años, es el umbral que nos lleva a la adolescencia. Y a los 9 años puede ser a los 8, 9 y medio, 10. Bien, hay una crisis donde el niño empieza a sentir que el mundo es más duro de lo que pensaba. A los 9 años, ¿qué pensábamos cuando éramos chiquitas o chiquitos? Que todo era juego, que todo era diversión, nos las pasábamos con creatividad, imaginando, jugando, ¿cierto? Algo diferente. Entonces, ahí entran en una crisis porque se empiezan a dar cuenta que el mundo es más duro de lo que pensaban por todo lo que pasa a su alrededor. Bien, y en esta etapa de los 9, quienes tengan niños de 9 a 11 años, tu hijo requiere muchísimo, muchísimo amor. ¿Sí? Él se tiene que sentir amado, porque en esa etapa se sienten desorientados. Quienes tengan hijos de 9, 10 años, ellos se sienten desorientados, se empiezan a cuestionar demasiadas cosas, porque sabe que está dejando de ser un niño.
Se siente triste por todo, llora por todo. A los 9, 10 años hay una etapa y en esta crisis es una crisis de cambios emocionales. Tu hijo se enoja porque le das las cosas, pero también se enoja porque no le das las cosas. Se pone triste porque lo abrazas, pero también se pone triste porque no lo abrazas, porque está en esta crisis, ¿bien? Hágalo, y ahí es importantísimo que tú le digas a tu hijo, hagas lo que hagas, yo te amo, porque eres mi hijo y te amo incondicionalmente para toda la vida. Ahí tu hijo se tiene que sentir completamente amado, ¿bien? Ahora, la primera es a los 9 y la segunda crisis es a los 11, ¿bien? A los 11 años, quien tenga niños de 11 años se da cuenta, o de 10 años, que empiezan a crecer. Se les hacen unas manotas, unos brazotes, les cambia la voz, les crece la espalda, las piernas, y crecen mucho. Incluso hasta les duelen los huesos, porque están en crecimiento. Imagínense en esta etapa de 11 años, papás. Sus niños liberan 24 hormonas principales y 200 secundarias. ¿Sí? Van pasando a su nuevo cuerpo, a sus nuevas emociones, nace un nuevo cuerpo. ¿Te imaginas lo que está viviendo ese niño a los 11 años? ¿Te imaginas el cambio natural, el cambio que es natural en ese niño que está viviendo? ¿Cómo se siente? Primero, ni siquiera él sabe cómo se siente, porque está en un torbellino emocional. Posteriormente, todo su cuerpo está creciendo. Estoy dejando de ser un niño y ahora ¿qué va? La vida es dura, no es tan bella. ¿Qué hago? Y lejos de eso, cuando él no entiende, tú lo criticas, lo insultas, lo comparas, lo regañas, le dices, ¿por qué no obedeces? Pues porque nunca, o sea, ¿por qué no eres ordenado? Pues porque nunca hubo un ritmo, mamá. No sé qué es eso, ayúdame. Bien, es por eso muy importante que tú como papá identifiques cuál es el comportamiento de las personas que están en su alrededor, en el alrededor de mi hijo. ¿Cómo le hablan las personas? Porque a lo mejor tú no, pero no hay límites y no pone límite a sus abuelitos y sus abuelitos llegan y, ve, es un flojo, no hace nada, siempre está ahí. O llega el papá y el papá los hace menos. Bien, ahora también tienes que identificar la parte de, ¿hay ritmos? ¿Hubo ritmos? No, si no hubo ritmos, ¿por qué quiero que de la noche a la mañana me obedezca? Si llevamos años peleando con esto. Y por último, ¿cuál de las 5 heridas de la infancia tiene marcado a tu hijo? Identifica papá y mamá si tiene la herida de abandono, la herida de injusticia, rechazo, traición o humillación. Si hubo ritmos en su infancia. ¿Cómo era el comportamiento de los que lo rodean? ¿Sus conversaciones eran adecuadas? ¿Eran amables o los criticaban? ¿Qué ha vivido tu hijo? Divorcio, golpes, humillación, bullying. Y después entiendes por qué tu hijo vive como vive. Y dejas de tratar de cambiar su adolescencia. Y te vuelves más empático. Y entiendes que su adolescencia es una bola de nieve que ni él aguanta por todo lo que vivió en su infancia. Esa es la adolescencia, mamá. El nombre lo dice. Están adoleciendo. Les duele ser adolescentes. Y ahora, después, ¿qué es lo que pasa? Tu hijo se quiere vestir diferente, tu hijo quiere hacer cosas diferentes que no son dentro de la casa y tú lo criticas porque se viste así, que porque no se quiere bañar, que porque no quiere hacer las cosas. El mayor miedo en la adolescencia es pertenecer. Y no lo hacen por ti, quizás ni siquiera les gusta, pero lo hacen para no ser criticado afuera. Nuestros hijos no nos cuentan todo de lo que viven afuera. Y menos si antes de que te termine de contar tú ya lo estás criticando o lo estás regañando. Bien, entonces, si a él le da miedo pertenecer, y aparte es un niño que tiene baja autoestima, con baja autoestima, y con ese miedo a pertenecer va a terminar haciendo cosas que ni siquiera le gustan. ¿Cuántos chicos? Porque también me ha tocado adolescentes de 14, 13 años, 12 años, que empiezan con contacto sexual, tocamiento, abrazos, caricias,
porque no lo tuvieron en su casa. Y entonces, como no hubo cariño, no hubo esos abrazos, no hubo esa atención de papá, principalmente para las mujeres, entonces, ¿qué pasa? Yo quiero sentir ese cariño. Y aunque lo sienta a los 13 años, no importa. Pero mi termómetro de amor está vacío. Y yo tengo una necesidad. Tengo esa necesidad de que ese termómetro de amor sea lleno, esté lleno. ¿Y con quién lo hago? Con amigos drogadictos, con amigas que se cortan, con amigos que toman, porque eso ahí me van a aceptar y siento que ellos sí me quieren, siento que ellos sí me ponen atención, porque mi mamá, mi papá, en lugar de ponerme atención, se enfocan en lo que yo hago mal. Sí, yo ahorita les voy a dar 10 minutos para contestar sus preguntas, pero si tú me dices, es que sabes qué, Carla, mi hijo no se baña, ok, porque no se baña una semana no va a pasar nada. Dejemos de pelear con los adolescentes. Dejemos de pelear con ellos y entendamos qué hay detrás de la adolescencia. Ese es el acto de amor más bonito que vas a hacer por tus hijos. El más bonito. Cuando mi hija empezaba la adolescencia, que fue cuando entró a secundaria a 12 años, empezábamos a tener roces. Eso fue hace 5 años. Entonces, cuando yo me empecé a adentrar más a todos estos estudios, logré sanarla a ella de todo lo que vivió en su infancia y ahora la adolescencia es súper fácil. Súper fácil. Y obviamente tiene sus cambios como cualquier otro adolescente, pero no está agarrada de las emociones del pasado. Bien, entonces quizás también me dices, es que tiene una mala conducta, no obedece, no hace caso, sí, pero cuando tenía 3 años te dio una alerta, cuando tenía 6 te dio otra alerta, de algo no está bien, cuando tenía 9 otra alerta y ahorita a los 14 pues trae una bola de nieve adentro. Es por eso de suma importancia, mamá, que tú hagas un análisis, papá también, porque papás, que tú hagas un análisis de lo que vivió tu hijo. Y si te das cuenta, puedes hacer el mismo análisis de tu vida en la adolescencia. Y las consecuencias que va a hacer que tu hijo no sane esto. Bien, entonces, sí, ni a que dure triste. Ok. Me voy a ir si quieren a preguntas para que las pueda apoyar porque veo que para que yo las vaya apoyando, ¿bien? Si tienen alguna duda, las voy apoyando. Te estaba buscando Araceli para ponerte listo. Bien. ¿Qué fue lo que más les impactó, mamás y papás? Los veo un poco pensativas a las poquitas que tengo la cámara encendida. ¿Saben? Todo el tiempo vemos casos de niños en el centro, todo el tiempo. Y de verdad es triste cómo de todos los niños que llegan al centro, y esto es algo que yo he observado, de todos los niños que entran al centro, de la edad que sea, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, el 80% de los papás, 80% de los papás le dan la responsabilidad al hijo para que cambie. 80% de los papás. Llevan al niño, llevan a la niña, al adolescente y él tiene que cambiar. Y yo sigo haciendo todo igual. Él es el que tiene que cambiar. Y eso no es verdad. Por eso los talleres para niñitos los complementamos muchísimo. Porque hace 4 o 5 años que empecé con los talleres grupales, me daba cuenta que eliminaba la conducta del niño, que sanaba lo que él traía, pero al regresar a casa y los papás no trabajaban, se volvían a contaminar. Eso es lo triste.
Entonces, si es un 80%, es un número muy alto. El otro 20%, los papás están al 100% y trabajan de la mano con sus hijos. Por eso yo los talleres los hago grupales. Yo estoy en contra de las sesiones individuales para niños tan chiquitos, incluso para adolescentes. Porque si mamá o papá no van a consulta con el psicólogo, yo soy alguien que tiene defectos porque yo sí tengo que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, mejor en un taller grupal, como están diseñados mis cursos, los niñitos chiquitos de menos de 10 años ni se dan cuenta que estamos trabajando con ellos terapéuticamente y están siendo sanados. Bien, entonces voy a contestar preguntitas para que los vaya apoyando. Bien. A ver. A ver, vamos a ver. Bien, ¿cómo debemos actuar si una familia lo critica? ¿Qué debemos decirle? Bien. Primero, como mamá, tenemos que aprender a poner límites. ¿Sí? Hay que identificar. Muchas veces no ponemos límites. Yo puedo ponerle límites a mis hijos porque sé que me aman. Y les hable como les hable, no me van a dejar de amar. Pero si yo pongo límites a otra persona que quiero que me ame, porque a cualquier persona no, le puedes poner límites a la señora que a tu vecina, ¿no? Pero si le pones límites a una persona cercana, a un familiar, que sabes que el amor no es tan grande, puedes perder esa conexión. Entonces prefieres no poner un límite para no desencajar más, se podría decir. Aquí es importante que tú como mamá, como papá, identifiques. Yo pongo límites para cómo se expresan conmigo, cómo me tratan a mí, mi pareja, mi familia, todo mi entorno. Porque si yo no pongo límites para mí, obvio no voy a poder poner límites para mi hijo. Obvio no voy a poder poner límites para que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familiar, el vecino, mi esposo, no lastime a mi hijo. Bien, pero esto sí es una cuestión tuya. Tú tienes que trabajar en esta parte de amor propio, de seguridad, para que tú puedas poner límites. Nuestros hijos, ser mamá y ser papá es el trabajo más complicado del mundo. Está en nuestras manos la vida de otro ser humano. O sea, no es solamente que se alimenten, no es solamente que vayan a la escuela y saquen buenas calificaciones y sean ordenados. No, eso no es ser papá. Realmente el trabajo de ser papá es un trabajo donde tú tienes en las manos, bien, que tu hijo tenga autoestima, que tu hijo sepa gestionar sus emociones, que tu hijo sepa él y que le gusta aprender cosas nuevas constantemente. Y luego dices, ay, este niño es tan mal criado. Sí, la palabra lo dice, está mal criado. No lo criaron bien. Apenas estaba yo en un café y había en un trampolín dos niñitos gemelos y una señora. El trampolín estaba a 3 metros de distancia, 4 metros. El niñito, yo no vi que estuviera haciendo nada malo. Y la señora desde la mesa le estaba gritando al niño que se comportara. Dices, pero ¿por qué el niño es desobediente? Porque no me imagino. O sea, te das cuenta, cuando ves a los niños te das cuenta no del niño, sino de cómo fue la educación o cómo es la educación de mamá y papá. Bien, entonces sí es importante que tú empieces a identificar cómo poner límites primero para ti, posteriormente para tu hijo. Si tú no le enseñas a tu hijo que tú misma puedes poner límites, tenga tu hijo 12 años, tu hijo de 12 años no le puede decir a tu abuelo, abuelo, no me hables así, papá, no me hables así, porque no se puede. Bien, es algo que dices por educación, bueno, un hijo no le puede contestar a un adulto, pero si él está viendo que mamá permite o papá permite que alguien más me humille, me haga sentir menos, le estás enseñando al cerebro de tu hijo que es normal que las demás personas lo pisoteen. Por ejemplo, tengo los miércoles curso de abundancia y me platicaba un hombre la parte de niños, ¿no? Que no se lo merecen, que no son suficientes. Entonces, si no te lo mereces, si no eres suficiente, aunque crezcas y vayas por más,
No lo vas a poder lograr porque no lo mereces, lo aprende tu cerebro. Bien, entonces vamos con la otra. Como mamá, ¿cómo puedo sanar mis heridas para así poder cambiar con mis hijos? Elisa, las heridas se pueden cambiar a cualquier edad. A cualquier edad. Hoy termino un reto de 7 días que tuve de sanación emocional, donde las mujeres, tuve mujeres desde 20 años hasta 60 años, creo. Entonces, todas ellas se la pasaron casi llorando todos los 7 días, pero fue de mucha ayuda. Cuando tú recuerdas un suceso de tu pasado y aún te duele, es que no estás sanado. Bien, es importante sanarlo. Entonces, a cualquier edad se puede sanar estas heridas. Incluso yo tengo un curso de mujer de 10 donde sanamos las 5 heridas de infancia. Ahorita si gustan les enseño qué es lo que pasa con esto y quiero que tú identifiques. Y es un punto extra. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, generamos una bioquímica. ¿Bien? Esa bioquímica que generamos contamina todo nuestro cuerpo, haciendo que toda esa contaminación llegue a las células madres. Esas células madres cada 21 días tienen mitosis, nacen 2 nuevas células con la misma información genética y con el mismo número de cromosomas. ¿Bien? Entonces las nuevas 2 células van a nacer con la misma información. Si tus pensamientos generan una emoción de enojo, las nuevas células, ¿qué información genética van a llevar? De enojo. Entonces automáticamente mis pacientes, adultas, hablo de adultas, cuando sanan emocionalmente todo su rostro cambia. Se ven más joven, eliminan arrugas, les adelgaza la cara, porque toda esa información está grabada. Y al liberarte, todo cambia, incluso hasta bajan de peso. Bien, entonces se puede trabajar con el método que ocupamos, Elisa, sin ningún inconveniente las heridas. Es que nosotros tenemos escuela para padres, tenemos talleres para mujeres, cursos para niños, donde hay 3 tipos de cursos, papás. Y siempre, sea con nosotros, sea con quien sea, identifica el tipo de curso que vas a entrar tú y que va a entrar tu hijo. Bien, el primero es informativo, que es este que te estoy dando. Tú te puedes ir con la información y lo único que te ayuda es ser consciente de, ok, ya sé o ya sabía que no sabía y me voy con conciencia. Bien, ya lo sé, pero al poco rato, si no lo aplicas, tu cerebro lo va a desechar. Ahora, otra cosa que aquí influye. Ejemplo, yo te estoy diciendo, no le grites a tu hijo. Pero tú dices, sí, Carla, es que yo intento de todas formas, pero no puedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en tu infancia, tu papá y tu mamá te enseñaron que es normal educar a tus hijos con gritos. Y si no les gritas, no los estás educando. Entonces tú formaste un recuerdo central que lo adecuado para educar a un hijo es gritar. Y si no le gritas, escuchas la vocecita de tu mamá, que le grites. Si no, no lo estás educando. Bien, entonces por eso un curso informativo no funciona mucho, al menos que realmente no tengas esas, se llaman creencias limitantes. Bien, nosotros somos 95% inconscientes. Toda la información que vimos, sentimos y escuchamos los primeros años de vida formaron nuestro mapa para que después en la vida adulta solamente pusiéramos el GPS. Bien, y nos llevara a lo que nosotros trazamos. Entonces es muy importante esta parte de sanar. Es que es lo que yo, Guadalupe, y perdón, ahorita les comparto, ahorita te comparto, Guadalupe, es lo que yo me preocupa muchísimo. Después, ese es el informativo, después viene el motivacional. ¿Han ido a algún curso donde se sienten llenos de adrenalina, les ponen música y bailan y gritan y nos sentimos súper bien? Y eso es motivacional. Al otro día sales y casi quieres poner la canción de hoy voy a cambiar, pasa una semana y dices regresar a lo mismo. ¿Por qué regresar a lo mismo? Porque es motivacional. También tu cerebro lo desecha. El curso que tú tienes que buscar como mamá es el transformacional. Es donde sacas de raíz qué generó la conducta. No trabajas con la conducta. Si tú quieres cambiar solamente la conducta de tu hijo sin identificar qué lo afectó, solamente estás decorando el problema con diamantina. Sigue el problema, solamente lo estás disfrazando. Entonces, hay muchos cursos afuera
Apenas estábamos haciendo estudio de mercado y hay muchos psicólogos que dicen, sí, tráeme a tu hijo, 4 sesiones, le hago un diagnóstico y después de 4 sesiones yo ya trabajo con él. ¡Qué pérdida de tiempo! No estamos nosotros ni para perder tiempo ni para perder dinero. Es desde la primera sesión se empieza a trabajar y conforme lo que yo vaya encontrando de manera inconsciente, todo lo que esté ahí almacenado, yo te voy diciendo qué más trabajar con tu hijo, pero vámonos, o sea, vámonos rapidísimo. Entonces sí es importante que tú como mamá, tanto para tu hijo como para ti, busques un taller o cursos o un terapeuta que se vaya a lo transformacional, porque el cerebro no identifica entre realidad y fantasía. Entonces, si tú llevas a tu hijo a un terapeuta y solamente platican y platican y platican de lo que le pasa o lo que le ha lastimado, si solamente lo platican, su cerebro no distingue que ya pasó y es como si lo estuviera viviendo. Y al seguirlo viviendo genera la misma bioquímica y sigue contaminando a su cuerpo de la misma manera. Y entonces hubo cambio, no hubo cambio, pero sí contaminó más a su cuerpo. Bien. Ahora, dice Guadalupe, es impactante cómo podemos ser generadores de heridas de aquellos que se supone amamos tanto. Viene mucho la parte de árbol genealógico, Guadalupe. O sea, nosotros no tuvimos la culpa, nuestros papás tampoco tuvieron la culpa, sus papás tampoco. Siempre hemos querido hacer lo mejor que podamos o que podemos. Pero sí hay que identificar que tú cuando te juntas con una pareja, se juntan para... Las emociones se vuelven adicciones, ¿bien? Te puedes volver adicto al amor, te puedes volver adicto al estrés, al enojo, a la preocupación, te vuelves adicto a las emociones. Entonces, cuando tú encuentras una pareja, por eso le preguntas, ¿qué te gusta hacer? Para ver si congenian, ¿bien? Y si congenian, entonces congeniarán también sus emociones. Entonces sabes que su forma de ser va a alimentar tus emociones y tus emociones y sus emociones van a aumentar entre ambos las emociones. Entonces, esas dos mezclas de lo que era él y de lo que eres tú es lo que va formando tu hijo, cada quien con sus heridas. Tú no le preguntas a tu pareja, ¿qué heridas tuviste? ¿Ya sanaste emocionalmente? ¿Viviste abandono y lo sanaste? Porque no quiero que se lo heredemos a mi hijo. Eso sería lo adecuado, ¿no? Eso sería lo adecuado, pero no nos enseñan. Entonces sí, es complicado, pero nosotros lo trabajamos. Buenas noches. Y en los casos de los calificativos agradables que se les dice, es que no sé, los calificativos agradables depende, porque muchas veces tú le dices a tu hijo, ay, mi amor, es que eres hermoso, estás bien hermoso, y él sabe que no, y él no se siente hermoso porque lo critican en la escuela. Entonces, ya ven que nosotros, aunque el pequeño nazca todo azulito o verdecito y peloncito y así como medio chuequito, le decimos, ay, qué hermoso está mi hijo, es el hijo más hermoso de todo el mundo. Entonces, segura, o sea, yo no le veo la cara de nada, es más, hasta se parece al papá, ¿no? Entonces, no, pero si mi esposo también está hermoso. ¿Qué es lo que pasa? Que tú se lo dices porque lo amas, pero él no sabemos qué reciba en la escuela, no sabemos qué escuche de sus compañeros, no sabemos cómo él se ve en el espejo. Entonces, si un niño te dice, yo no me siento bonito, yo no me siento bonita, pero tú le dices, si eres hermoso, no le funciona de nada. Por eso es importante que los enseñes a que ellos mismos se gusten. Shell, tratando de procesar la información. Ahorita les puedo contestar a ustedes todas las preguntas porque estamos en Zoom. Mañana voy a subir este video a YouTube para que lo puedan volver a ver y analizar nuevamente. A ver, Carla se fue muy rápido porque hablo muy rápido, pero ya lo analizo y le pongo pause y voy viendo qué puedo trabajar con mi hijo. Bien, las heridas que le hacemos son sin saber del daño que a largo les causará. Fabiola, nosotros para adolescentes, el 15 de diciembre empezamos curso de heridas de la infancia. Bien, 15 de diciembre empezamos curso de heridas de la infancia, presencial en Puebla y virtual. Nosotros llevamos 4 años trabajando a nivel República y Estados Unidos virtual. Realmente funciona muy bien. Yo siempre cuando un papá me pregunta, cuando yo estoy en área de ventas, sobre cursos que yo buscaba presencial, bueno, si busca presencial para que su hijo se entretenga, conviva con otros niños adolescentes, está bien. Yo le recomiendo que busque presencial.
Pero si busca sanación psicológica, no dudo de mi método, ni un poquito, porque sé cómo funciona mi método con los chicos. Si quieren, ahorita Blanca